Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para lo que tenemos preparado hoy, porque madre mía. Si pensaban que lo habían visto todo de Can Yaman y de Demet Özdemir, prepárense porque este vídeo va a dar que hablar. Hoy vamos a analizar un movimiento audaz, una decisión inesperada de Can Yaman que, créanme, ha impactado a Demet. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las redes, lo dicen los gestos, lo dice todo. Así que agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar este bombazo y a analizar qué significa para el futuro, si es que lo hay, de esta relación que tanto nos ha hecho soñar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia jugosa, jugosísima, como siempre, os invito a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos sobre vuestras series, actores y actrices favoritos. Y dejadnos un like si este tema os interesa, que ya veo que sí, porque el título lo dice todo. Vamos allá. Bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque claro, movimiento audaz puede significar muchas cosas, ¿verdad? Pues bien, en las últimas semanas, Can Yaman ha tomado una decisión que ha sorprendido a propios y extraños, y especialmente a Demet Özdemir. Y no se trata de un nuevo proyecto cinematográfico, ni de un cambio de look radical, ni de un escándalo amoroso. Se trata de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con su futuro profesional y, por extensión, con su vida personal. Can Yaman, señoras y señores, ha decidido mudarse a Italia de forma permanente. Sí, lo habéis oído bien. Adiós Estambul, hola Roma. Can Yaman ha elegido Italia como su nuevo hogar, no solo para rodar Viola come il mare la serie que le ha catapultado a la fama en el país, sino para establecerse allí de forma definitiva. Y aunque al principio se pensó que se trataba de algo temporal, lo cierto es que Can está invirtiendo fuertemente en su futuro italiano, ha comprado una casa, está aprendiendo el idioma a la perfección, y se ha integrado completamente en la vida social y cultural del país. No solo eso, sino que también ha abierto un gimnasio en Roma, invirtiendo en su propio negocio y demostrando que su apuesta por Italia es a largo plazo. ¿Pero por qué este movimiento es tan impactante para Demet? Bueno, la respuesta es bastante obvia. Todos sabemos, o al menos intuimos, la conexión especial que existió entre Can y Demet durante el rodaje de Erkencicus ***. Una química innegable en pantalla que, según los rumores, trascendió a la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las imágenes, los gestos y las miradas hablaban por sí solas. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido caminos diferentes, la llama de la esperanza nunca se ha extinguido del todo para muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. La serie Erkencicus * se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional y dejando una huella imborrable en el corazón de los fans. La magia de la pareja en pantalla era innegable, y la expectativa de verlos juntos en la vida real alimentó durante mucho tiempo la ilusión de muchos. La mudanza permanente de Can a Italia, por lo tanto, supone un golpe duro para estas ilusiones. No es lo mismo una relación a distancia cuando ambos viven en el mismo país, que una relación con uno de los miembros residiendo a miles de kilómetros de distancia. Las oportunidades de coincidir, de reconectar, se reducen drásticamente. Y aunque en el mundo del espectáculo todo es posible, lo cierto es que esta decisión de Can parece cerrar definitivamente la puerta a una reconciliación con Demet. La distancia geográfica, combinada con las agendas profesionales de ambos y sus vidas personales, dificulta enormemente cualquier intento de retomar una relación que, aunque nunca confirmada, sigue siendo objeto de fascinación para muchos. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Quizás Demet ya estaba al tanto de la decisión de Can y la había aceptado. Quizás incluso la apoya. Después de todo, ambos son profesionales exitosos y deben priorizar sus carreras. Sin embargo, las reacciones de Demet en las redes sociales, y algunas declaraciones sutiles en entrevistas, sugieren que la noticia la ha tomado por sorpresa y que, quizás, le ha dolido un poco. La diplomacia y la discreción son comunes en el mundo del espectáculo, pero a veces las pequeñas señales, los gestos sutiles y las palabras cuidadosamente elegidas pueden revelar más de lo que se pretende. La manera en que Demet ha manejado esta situación ha sido observada con lupa por los fans, que buscan pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Hace poco Demet publicó una historia en Instagram con una frase enigmática sobre la importancia de dejar ir y de aceptar los cambios. Muchos interpretaron este mensaje como una indirecta a Can y a su mudanza a Italia.
Además, en una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de trabajar con Khan en un futuro, Demet respondió con un evasivo "nunca digas nunca", pero con un tono que denotaba cierta resignación. El "nunca digas nunca" se ha convertido en una frase recurrente en el contexto de una posible reunión entre Khan y Demet, pero la interpretación de ese "nunca" varía según la perspectiva de cada uno. ¿Significa que existe una pequeña posibilidad, por remota que sea? ¿O es simplemente una forma cortés de cerrar la puerta a una pregunta incómoda? Y es que, seamos honestos, la distancia no es el único obstáculo para una posible reconciliación entre Khan y Demet. Ambos han cambiado mucho en los últimos años. Khan se ha convertido en una estrella internacional, con proyectos en Italia y en otros países. Demet, por su parte, ha consolidado su carrera en Turquía y se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Sus prioridades y sus ambiciones pueden ser diferentes ahora. La madurez y la experiencia han moldeado sus personalidades y sus perspectivas, y es posible que lo que buscaban en el pasado ya no sea lo que desean en el presente. Además, ambos han tenido otras relaciones sentimentales desde que terminaron, o supuestamente terminaron, su romance. Demet está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç, mientras que Khan ha tenido varios romances, algunos más mediáticos que otros. Aunque el pasado siempre está presente, lo cierto es que ambos han construido vidas separadas y han seguido adelante. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç ha sido un evento muy celebrado en Turquía, y ha consolidado su imagen como una de las actrices más queridas del país. Khan, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias figuras del espectáculo, aunque ninguno de estos romances ha llegado a consolidarse. Pero volviendo a la mudanza de Khan a Italia, ¿qué significa esto para su carrera? Es una buena decisión. Desde el punto de vista profesional, parece una jugada inteligente. Italia le ha abierto los brazos a Can Yaman y le ha ofrecido oportunidades que quizás no habría tenido en Turquía. Viola come il mare ha sido un éxito rotundo y le ha permitido demostrar su talento como actor en un mercado internacional. Además, Can se ha convertido en una figura muy popular en Italia, con una legión de fans que lo adoran. La serie no solo ha sido un éxito de audiencia, sino que también ha recibido buenas críticas por la actuación de Can y por la química con su coprotagonista, Francesca Chillemi. Su dominio del idioma italiano también le ha abierto muchas puertas. Ya no necesita ser doblado y puede participar en proyectos más ambiciosos y complejos. Además, Can ha demostrado ser un excelente embajador de la cultura turca en Italia, promoviendo el turismo y la comprensión entre ambos países. Su fluidez en el idioma italiano le ha permitido conectar de manera más auténtica con el público italiano, y su carisma y simpatía lo han convertido en un ídolo en el país. Ha participado en programas de televisión, eventos benéficos y campañas publicitarias, consolidando su imagen como una estrella internacional. Pero no todo es positivo. La distancia de su familia y amigos en Turquía puede ser un factor negativo para Can. Aunque se ha adaptado bien a la vida italiana, es inevitable que eche de menos su hogar y sus raíces. Además, la competencia en el mercado italiano es feroz y Can tendrá que seguir trabajando duro para mantenerse en la cima. El mundo del espectáculo es implacable, y el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. Can tendrá que seguir reinventándose y buscando nuevos proyectos que le permitan seguir creciendo como actor y mantener su relevancia en el mercado italiano. Y hablando de Turquía, ¿cómo ha recibido el público turco la decisión de Can de mudarse a Italia? Algunos fans se han sentido decepcionados y creen que Can ha abandonado su país. Otros, sin embargo, lo apoyan y entienden que está buscando nuevas oportunidades y desafíos. En general, la reacción ha sido mixta, pero la mayoría de los turcos se sienten orgullosos de que un actor de su país esté triunfando en el extranjero. El debate sobre si Can ha abandonado Turquía o simplemente está buscando nuevos horizontes ha sido muy intenso en las redes sociales. Algunos fans lo acusan de haberse olvidado de sus orígenes, mientras que otros lo defienden argumentando que tiene derecho a buscar su propio camino y a perseguir sus sueños. Lo que está claro es que la mudanza de Can a Italia es un movimiento audaz y arriesgado, pero también una muestra de su ambición y de su determinación. Can Yaman no se conforma con lo que tiene y siempre está buscando nuevos horizontes. Y aunque esta decisión pueda haber impactado a Demet y a sus fans, lo cierto es que Can está siguiendo su propio camino y persiguiendo sus sueños. Su espíritu aventurero y su deseo de superarse a sí mismo lo han llevado a tomar decisiones arriesgadas, pero que hasta ahora han demostrado ser acertadas. Y hablan
O de sueños, ¿qué depara el futuro para Khan y Demet? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Reconectarán en algún momento? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Khan y Demet seguirá fascinando a sus fans y seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Porque al final, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con drama, pasión y un final incierto? La idea de una posible reunión entre Khan y Demet sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones entre los fans. Algunos sueñan con verlos juntos en una nueva serie o película, mientras que otros se conforman con la idea de que sigan siendo amigos y se apoyen mutuamente en sus carreras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad del movimiento audaz de Can Yaman y de su impacto en Demet. Como siempre hemos intentado ser lo más objetivos posible y presentar todas las perspectivas de esta historia. Pero al final, cada uno tiene su propia opinión y su propia interpretación. Recordad que esto no es más que especulación basada en información pública y en las reacciones que hemos podido observar. La verdad absoluta, como siempre, solo la conocen ellos. La vida privada de los famosos es un misterio que solo ellos conocen, y las interpretaciones que hacemos los fans son simplemente eso, interpretaciones. Antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por ver el vídeo hasta el final. Sois los mejores. Y os invito a dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis de la mudanza de Khan a Italia? ¿Creéis que volverá a trabajar con Demet en el futuro? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Contadme todo. Me encanta leer vuestras opiniones. Y no olviden contarnos si creen que Demet realmente se vio afectada por esta decisión. Queremos saber qué piensan. Y por supuesto, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no olviden estar atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando más contenido exclusivo sobre Khan y Demet. Hasta la próxima.